Hermanos, sabemos que en este mundo ahorita como están las cosas, hay mucha división en el aspecto de las fronteras, los conflictos bélicos que están sucediendo ahorita en el mundo. Muchos dicen que se necesitan fronteras para poder separar a personas de otros países. Se necesitan también jerarquías en esos niveles de autoridad para tomar sus decisiones, porque hay otras personas que no saben, ellos saben más. Sí, de igual manera necesitamos también saber que, aparte del mundo, el hombre también tiene divisiones, tiene división de horarios en el trabajo, tiene división de pensamientos también, tiene que compartir el tiempo con su familia, con sus responsabilidades, con su trabajo. También tenemos entendido de que en la casa estamos un poco divididos. ¿En qué aspecto? La mujer hace ciertas cosas, el hombre ciertas cosas. De igual manera, el hombre también puede apoyar a la mujer también puede apoyar al hombre. Entonces, hasta cierto punto sabemos también todas estas características de lo que es el hombre y la mujer, cómo están divididos en casa. En la iglesia también hay divisiones. Y de esto precisamente se trata que vamos a hablar el día de hoy. La división en la iglesia, la división en el mundo, la división en casa y la división del hombre. Desgraciadamente, como lo hemos sabido por mucho tiempo, ¿sí? La iglesia se ha dividido desde tiempo atrás en muchas sectas, en religiones. ¿Por qué? Porque está escrita la palabra. A alguien no le parece lo que dice la palabra, tiene una idea fantástica, le agrega algo, ¿sí? A la palabra que está escrita por Dios, ¿sí? Porque a lo mejor piensan que Dios no sabe, piensan que Dios necesita una ayuda, ¿sí? Le agregan algo a la palabra y ¡tarán! Ya tenemos una nueva religión, ¿sí? Una nueva secta. Desgraciadamente, ahorita en el mundo tenemos alrededor de 4.200 religiones a lo largo y ancho de nuestro mundo, ¿sí? Eso no beneficia a nadie. Y desde tiempos muy antiguos, desde hace más de 2.800 años, están los sumerios, estaban también los asirios, los egipcios con todos sus dioses, los babilónicos. Todos ellos adoraban a ciertos dioses con ciertas características que según ellos les servían para cada uno de ellos. En Europa, aproximadamente el 51% de las personas creen en Dios. No es lo mismo creer en Dios que realmente estar convencidos de que Dios nos ayuda, de que Dios existe y que la palabra de Dios es la que nos va a guiar. ¿Por qué? Porque creen en un Dios que a ellos les beneficia. El 26% cree en un espíritu o en una fuerza vital que les va a ayudar a llevar todo en paz. El 20% de esa población son ateos. Ellos sí no creen en nada. Sí, definitivamente no quieren creer en nada. Y el 3% que resta, pues gracias a Dios que tienen salud, porque eso sí, ni para allá ni para acá. ¿Sí? Entonces, en México no nos quedamos atrás. En México y en Estados Unidos tenemos también lo que viene siendo unos fundadores de muchas iglesias que también han dividido la palabra de Dios, la han cambiado a su conveniencia. Tenemos una iglesia de un fundador, Jim Jones, sí, es una iglesia con bases metodistas, la cual golpeaba a sus integrantes, laceraba, lastimaba, por orden de él, que era el que guiaba, ¿sí? El que iba más adelante, el más importante de esa congregación. Tuvo un suicidio colectivo de 700 adultos y 200 menores, ¿sí? Porque él lo indicó que era lo importante y lo necesario, así lo decía. Se dividió esa secta. Hubo otra secta de David Koresh, ¿sí? Aquí también hubo un suicidio de 69 personas y 17 menores. Otra secta, la familia de Charles Manson. Esta secta iba contra las personas de color. ¿Sí? Ellos asesinaban y mataban a las personas de color, inclusive una persona embarazada, una mujer embarazada, si no le importó. Otra secta, de la secta del OVNI o de la Puerta del Cielo, como le mencionaban, fundada por Marshall y Bonnie Nettles. Ellos juntaban a ciertas personas y decían que no se podían procrear ni nada, lo cual está a lo contrario de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, él tuvo también un suicidio colectivo de 39 personas. Y así podemos estar mencionando todas las personas y todas las sectas, cuáles son sus características y las bases que al fin y al cabo no nos van a servir absolutamente de nada. Porque son sectas, ¿sí? Son personas que ellos creen que pueden ayudar
o que ellos creen que con la fama que puedan conseguir, ¿sí?, pueden salir adelante y ser los mejores del mundo. De igual manera, todos ellos acaban en asesinato, en suicidio, que es absolutamente todo lo contrario a lo que dice la palabra, ¿sí?, a cómo debemos de estar conforme a la palabra de Dios. Vamos, por favor, si gustan acompañarme a Mateo 22, 37, 40. Mateo 22, del 37 al 40. Con todas estas sectas nos damos cuenta que están exactamente lo contrario de lo que vino y dijo nuestro Señor Jesucristo. Dice el 37, dice, y Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. En ningún momento le dijo, amarás a tus dioses, ¿sí? Al contrario, dijo, amarás a tu Dios, el Señor tu Dios, con tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Vamos al 38, dice, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, el 39, es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de verdad, amamos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. De verdad, yo creo que no. Nos falta un poquito, nos falta mucho. El 40, de estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Ya lo hemos leído muchas veces, ya lo hemos visto muchas veces, pero parece que no lo entendemos, o lo entendemos nada más a nuestra conveniencia. Ahí es donde se divide también el hombre en el pensamiento, donde dice, bueno, voy a hacer esto que dice la Biblia hasta donde me conviene. No voy a hacer esto hasta donde no me conviene. ¿Y qué es lo que pasa? El primer y segundo mandamiento lo tenemos dicho por nuestro Señor Jesucristo, que son los más importantes. No que vino a quitar los otros 10, no, dijo, si esto se resume toda la ley. Aquí están los nuevos mandamientos. También de igual manera está dividida la Biblia en el Nuevo y Antiguo Testamento. Era para conocer la historia, de dónde venía, de dónde trascendía y cómo iba a ser la llegada de nuestro Señor. Y ya llegando nuestro Señor, ¿sí?, Él todavía citaba las Escrituras para que se dieran cuenta de que todo era consecutivo. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces en las iglesias? Ahorita vamos a hablar de las iglesias, ¿sí? Por comodidad y no tomarse la molestia de tomar la Biblia y de leerla, ¿sí? Lo comentábamos ayer. Se acepta lo que otra persona dice. Y ahorita me puedo poner aquí a contarles muchas mentiras y supuestamente que dice la Biblia. Sí, pero si ustedes no quieren, no van a leer la Biblia y se van a quedar con la idea que yo les dé. Y la verdad, así hay muchas personas, muchos congregantes de muchas iglesias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque creemos nada más lo que nos dicen, más no nos ponemos a estudiar la Biblia. Porque no tengo tiempo, porque más al ratito. Les comento yo, nuestro Señor está a las 24 horas del día con nosotros. Está los 7 días de la semana. Él no se toma días festivos, Él no tiene vacaciones, está todo el tiempo con nosotros. ¿Y nosotros qué le regalamos al Señor? Y le regalamos. ¿Sí? ¿Qué les gusta? 1 hora y media en la iglesia a la semana. También los domingos. Bueno, 3 horas a la semana. Pero oro por los alimentos. Ok, 3 minutitos cuando me llego a acordar antes de los alimentos. Si juntamos todo ese tiempo, yo creo que no acabamos ni siquiera, acabamos 5 días en total. Y el Señor está todos los días con nosotros, porque su palabra lo dijo. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, con el que quiera y con el que no. De todas maneras está Dios ahí, pero nosotros volteamos el rostro del Señor. El Señor está ahí pendiente de nosotros, porque tiene gracia y misericordia para con todos nosotros. Aún así, nosotros no tengamos nada con Él ni querramos nada, como les decía, los ateos, ¿sí?, que no creen. Pero va a llegar el tiempo, dice Apocalipsis, que no van a poder negarlo. Pero de igual manera, muchos, dice Apocalipsis, no se van a convencer, no se van a arrepentir y no van a aceptar tampoco eso. ¿Sí? Entonces, nuestro cerviz dura, dice la palabra, nuestro corazón duro, no va a cambiar. Eso va a estar ahí. Ahora sí vamos a la lectura, que es 1 Corintios 1:10. Si me acompañan, por favor, a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. En la Reina Valera trae un título del versículo 10 en adelante donde dice, el sectarismo es pecado. ¿Y por qué creen, hermanos, que es pecado? ¿Será pecado porque a lo mejor va en contra de la palabra de Dios? Claro que va en contra de la palabra de Dios.
Será pecado porque muchas veces la persona que está arriba de un púlpito quiere ser mejor que Dios. Y fue lo que hizo Satanás. ¿Y qué pasó con Satanás? Lo despacharon, sí, lo quitaron, lo desterraron, ¿sí? Lo mandaron a otro lado donde ya no va a poder regresar a la presencia de Dios. Y ese es el coraje que tiene Satanás y por eso muchas veces nos pone tropiezos. Quiere que no conozcamos a nuestro Señor Jesucristo. Quiere que no tengamos una relación con Él. ¿Para qué? Para que no lleguemos a sus pies nuevamente y estemos una eternidad con Él. Porque Él ya no va a poder. Dice, si yo no puedo, la mayoría de ustedes tampoco va a poder. Vamos allá al versículo 10. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en la misma mente y en un mismo parecer. Hermanos, en la iglesia debemos estar todos de acuerdo, ¿sí? En la palabra de Dios. Tenemos diferentes pensamientos. Es lógico que no voy a pensar exactamente lo mismo que piensan los hermanos, lo mismo que piensan las hermanas, ¿no? Es lógico. Pero en la palabra debemos estar totalmente de acuerdo porque es la palabra, ¿sí? No debemos de contradecir la palabra, ni debemos de acomodar la palabra a nuestra conveniencia, porque eso no es de Dios. Al contrario, es condenación, dice aquí, y estaríamos cayendo en un sectarismo. Y el sectarismo es pecado, ¿de acuerdo? Entonces debemos de estar todos de acuerdo en la palabra, no tratar de darle sentidos a la palabra que no sean con la propia palabra. Si nosotros queremos darle un sentido a la palabra, debemos tomar la misma Biblia e investigar y estudiarla y decir, sí es cierto, la palabra lo dice. Pero no decir, yo creo que esto quiere decir, porque ya estaremos cayendo en desviaciones de lo que viene siendo la palabra de Dios. Y nos estaríamos desviando de lo que es la verdad de Dios. Entonces, no conviene a cada uno de nosotros, si mi corazón es pecaminoso, tratar de convencerlos yo a ustedes de que el pecado es lo mejor que hay, porque yo lo pienso así. Si la verdad la tenemos nosotros en la mano. Aún así, si hay una persona que les diga, les aconseje, hey, eso no es cierto, no pasa nada si tomas tantito vino. No pasa nada, no pasa nada. ¿Qué dice la palabra de los alcohólicos, de los borrachos? Hey, no pasa nada. Si le coqueteas a una muchacha, a un muchacho, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Sí? Si volteas a ver a una mujer con deseo, ya estás pecando. Si volteas a verla, ¿sí? Ya estás pecando. Entonces, es necesario que sí nos centremos en la palabra para saber qué es verdad y que cuando vengan con mentiras, sí, no caigamos fácilmente. Es decir, eso me conviene, eso que está diciendo esa persona que es semi-religiosa, que es semi-creyente, me conviene, la voy a adoptar esa ideología. No conviene. ¿Por qué? Porque vamos a estar en contra de la palabra de Dios. No debemos de hacer divisiones con los hermanos. Es necesario que tengamos una armonía en la iglesia. Es necesario que estemos en conexión con Dios, ¿sí? Va a haber ciertos puntos de diferencia, pero no quiere decir que estén diferentes a la palabra. Debemos de congeniar en la palabra. Vamos al versículo 11. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Estamos viendo que aquí había una circunstancia en lo que viene siendo Corinto, la iglesia de Corinto. Cloé se presume que era una seguidora de Cristo y su familia o parientes que le informaron a Pablo de ciertas situaciones de división que había en esa ciudad, en Corinto. Recordemos que la carta fue escrita aproximadamente en el año 56 y Pablo había fundado la iglesia en Corinto entre el año 50 y 51 más o menos, en un segundo viaje misionero que pasó aproximadamente 18 meses en ese lugar y de ahí se fue a Éfeso. Sí, tuvo contacto en Corinto por medio de las cartas. Fue cuando supo de la división que había en esa iglesia en ese momento. Pero, ¿por qué la división en Corinto? Pues, ¿qué pasaba en Corinto? ¿Cómo era la gente en Corinto? ¿Por qué? ¿Por qué a esa magnitud? ¿Por qué tanto problema? Pues resulta de que en Corinto estaban los griegos, que sabemos que los griegos eran idólatras, muy idólatras, tenían muchos dioses. Eran filósofos, ¿no? Ellos sabían todo. Sí, ellos le sacaban una respuesta humana a todo.
Les encantaba causar polémica, les encantaba discutir sobre todo, ¿sí? Estaban en contra totalmente de la resurrección, ¿sí? O sea, no creían que nuestro Señor Jesucristo había resucitado, que era una de sus bases no creíbles. También era una gran ciudad de comercio, había personas de diferentes lugares, ciudades donde venían a vender o a comprar lo que viene siendo sus mercaderes, ¿verdad? Era por eso que era una ciudad muy socorrida en este aspecto de las ventas. Había mucho forastero, por decirlo de alguna manera, y era una ciudad llena de prostitución sagrada. ¿Cómo puede ser la prostitución sagrada? Pues resulta de que se hizo muy popular una palabra que era corintianizar. Y esto es igual exactamente, ¿sí?, a prostituir. O sea, ya no hacían ni siquiera prostituir, ya hacían, vamos a corintianizar. Que ya sabían de qué se trataba. ¿Por qué? Porque ahí había un templo de una diosa Afrodita, en el cual tenía más de 1000 prostitutas sirviendo todos los días y todo el día. ¿Sí? 1000 mujeres ahí sirviendo como tributo a esta diosa. Era por eso que estaba perdida totalmente la ciudad. Un disque templo sagrado a esta diosa. ¿Sí? De aquí, todos ellos, los que vivían en Corinto, querían transferir estas rituales, estas situaciones pecadoras a la nueva creencia cristiana, ¿sí?, a la iglesia cristiana que se estaba levantando en ese lugar. No podían dejar su pasado pecaminoso porque estaba bien, porque estaban a gusto, porque era atractivo. ¿Y qué hacían? Ok, ¿sabes qué? Pues me gusta algo del cristianismo, así como que me gusta, pero ¿sabes qué? No quiero dejar de pleno todo esto. Vamos a acoplarlo, ¿no? Vamos a combinarlo. Entonces era por esto que había muchas deslices en ese aspecto que querían combinar los dos, ¿sí? Lo que era lo pecador y lo que era lo cristiano, entre comillas. Por eso la división en este lugar. Querían transferir todo el pecado. Les era muy difícil dejar todo lo de atrás sin arrepentirse. Les era muy difícil estar fuera porque era placentero el pecado. Entonces, bueno, voy a la iglesia, pero pues voy a pecar tantito nada más, así como tributito chiquito. No se trataba de que tendrían que hacer esto, pero lo había. Entonces, había prostitución, había incesto, había fornicación, matrimonio y divorcio, había alimentos ofrecidos a ídolos. De verdad, qué mal estaban, sí, qué bárbaros. De verdad, una bola de semicreyentes, por decirlo de alguna manera, iban derechito al infierno. ¿O quién opina diferente? Yo creo que todos más o menos opinamos igual. ¿Pero qué creen? Hoy en día, en muchas iglesias pasa exactamente lo mismo, desgraciadamente. ¿Sí? Sabemos que hay iglesias en donde hay prostitución. Pueden decir, ay, sí, en las iglesias hay prostitución. Claro que sí. ¿Por qué? Porque no falta un joven o una joven, o un adulto, ¿sí?, o una mujer adulta, que, voy a estar con esta persona, a ver si nos hallamos. Ay, no, pasan 2, 3, 4 semanas, no nos aguantamos y fuera. Bueno, ¿sabes qué? Voy a ver quién más. A la que sigue, por favor, y una filita aquí para que vayan por orden. Sí, y eso no está bien. También, en muchas iglesias estaba el incesto, familiares de sangre con familiares de sangre. No, eso no sucede, no, en otros países. Si aquí no sucede, es en otros países, no se preocupen. Sí, además, aparte, había fornicaciones, relaciones sexuales antes del matrimonio. Sí, no hay problema, vamos a tener relaciones. Al cabo después pedimos perdón. No se preocupen, ya, no pasa nada. El no pasa nada, la permisibilidad, les comentaba ayer, la permisibilidad da pie al pecado y a la condenación muchas veces. Y luego, matrimonios y divorcios, ¿sí? ¿Y qué dice en Marcos 10? Vamos a Marcos, por favor. Marcos 10, del 1 al 12. Marcos 10, del 1 al 12.
Comienza así, dice, levantándose de ahí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne, y así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Aquí hay algo bien importante, donde dicen, es que el divorcio está permitido, no pasa nada, podemos divorciarnos. ¿Qué dice aquí? Lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Pero, por ejemplo, vamos a la iglesia tradicional. Dicen, no hay divorcio, no hay divorcio. Pero mandan una carta al jefe supremo, ¿sí? De allá de Roma. Y si él la autoriza, ya hay divorcio. Sí, claro, con una buena bonificación, bueno, es un diezmo, es algo así. Y ya hay divorcio porque lo autorizó la persona. Pero ¿qué dice aquí la palabra? No hay divorcio porque Dios lo juntó. Dice en el 10, en casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo. Si se fijan, aquí hay un tipo de división donde meten en duda a los fariseos. Llegan con Jesús a preguntarle, a tentarle, dice acá arriba en el versículo 2. Llegan a tentarle. ¿Sí? Y acá abajo, en casa, los discípulos le vuelven a preguntar, oye, pero ¿es legal esto? Le dice. Y les dijo, en el 10, en casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra, comete adulterio con ella. Y el 12, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Yo creo que la palabra es clara. La palabra no tiene contrariedad. Porque queremos muchas veces buscarle una opción, un extra, ¿sí? Para ver si puede apoyarnos o ayudarnos con lo que estamos sintiendo, con lo que estamos pensando. Para ver si podemos salirnos y zafarnos de cierto compromiso o cierta situación, ¿sí? Que pudiera ayudarnos a nuestra necesidad de pecar. Si la palabra dice que no, es no. Si la palabra dice que sí, es sí. Entonces, no tiene vuelta de hoja esto del divorcio. Pero muchas iglesias entran en controversia. Algunas personas quieren oír ciertas cosas y buscan el versículo que ellos necesitan, pero no leen la parte de arriba, no leen la parte de abajo, nada más leen 3, 4 palabras, un renglón que les van a beneficiar para sostener lo que están diciendo, única y exclusivamente. ¿Sí? Esto es como un tipo de ayudarle a Dios porque Dios no sabe hacer las cosas y escribió las cosas mal. No, ¿verdad? Dios todo lo escribe y todo lo hace en su perfección. Mas el hombre por necedad y por su cerviz dura quiere ayudarle a Dios a hacer muchas cosas. Y no debemos, hermanos. Dios estableció las cosas porque así son. De igual manera, muchas personas asisten a las iglesias porque ahí no les dicen, no te arrepientas. Tú ven, Dios te acepta así con ese pecado sin arrepentirte, no pasa nada. Tú síguele aquí, ven. Pero no es Dios el que les está invitando. Es una persona que los está alejando de los caminos verdaderos de Dios. ¿Sí? Que se extravíen donde no está Dios para que no encuentren la salida hacia el camino que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos de estar atentos, debemos de estudiar la palabra, debemos de saber qué es la palabra para que no nos agarren desprevenidos. Porque muchas veces, oye, y si la Biblia dice esto, como dicen los fariseos, llegaron a tentarle. A nuestro Señor no pudieron tentarle, pero metieron duda en los apóstoles y los apóstoles vivían con Jesús, dormían con Jesús, comían con Jesús, todo el día y toda la noche estaban con Jesús y aún así, oye, pero lo que dijeron, ¿cómo estuvo? O sea, ¿cómo? ¿Se puede o no se puede? Y les dijo, dice ahí la palabra, lo mismo, no pueden
divorciarse. No deben, porque lo que Dios unió no lo separa el hombre. Pero ¿cuántas veces no quieren ni siquiera casarse? Vamos a intentarlo. ¿Por qué? Porque nada, no hay problema, no pasa nada, no pasa nada. Es muy clásico ahorita, sobre todo en la juventud, o nada más tantito. Vamos a tomar nada más tantito, vamos de fiesta nada más tantito. En ese nada más tantito, ¿qué tal si es la hora del rapto? Viene nuestro Señor, ¿y dónde los va a encontrar? ¿En el lugar adecuado, en el momento adecuado? No. Uno será tomado y otro será dejado, dice la palabra. Entonces, quién sabe si se quedará, quién sabe si nos iremos, pero la verdad es que la palabra se va a cumplir. Así sea. Hay otras religiones, otras iglesias que le acomodan frases, ¿sí? A la palabra. Ayúdate que yo te ayudaré. Sí, ¿dónde está eso en la Biblia? No, no está. Entonces, es lo mismo, eso quiere decir ese versículo, hombre. Eso quiere decir. Sí. Ok, porque no dice eso. Entonces, con esto ya tenemos otra razón para pecar, si no te preocupes. Regresamos a Corintio, por favor. Entonces, nos habíamos quedado en el versículo 11 sobre Cloe. Dice el 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Aquí podemos ver cómo la iglesia quería estar separada, quería estar sobre un bando. Yo soy de este bando, yo soy de este otro, yo soy de aquel, ¿sí? Pero no debemos de estar separados por nada. No podemos decir yo soy de aquí, yo soy de allá, no, somos el cuerpo de Cristo o no somos el cuerpo de Cristo. Somos diferentes. En nuestro cuerpo humano, cada sistema, cada aparato, cada miembro es diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene su función. Así igual manera, Dios nos hizo diferentes con ciertas características a cada uno porque Dios nos necesita diferentes. A donde yo voy, muchas personas de ustedes no van, entonces yo puedo alcanzar a platicarles del Evangelio, sí, a comentarles del Evangelio a unas personas que no pueden llegar a ustedes. Pero a donde van ustedes, yo no puedo ir. Entonces, muchas veces ustedes pueden llegar a alcanzar a otras personas que yo no puedo. Es por eso que tenemos características diferentes para que cada quien en su ambiente, en su lugar, en su familia, en su trabajo o en sus escuelas, compartan el Evangelio. ¿Sí? Es necesario. Ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo de pensarle a ver si puedo. Ya no hay tiempo de decir, voy a pensarlo a ver si tengo chance. No, ya no. Podemos decir, sí hay tiempo. Desde mucho tiempo atrás estuvieron diciendo que ya Cristo viene y no ha venido. Mira, ahorita qué horas son y no ha venido. Es que Dios está permitiendo una pausa, por decirlo de alguna manera, para que la mayor parte de la gente se convierta, se convenza de que hay un Dios para que no padezca lo que viene. Entonces nos está dando una oportunidad en su misericordia. Vamos al versículo 13. Dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Aquí podemos ver cómo Pablo les aclara que no es por personas ni bandos que deben de estar, ni decidiendo con qué persona o con qué bando van a irse. Al contrario, ¿sí? Es por el Señor Jesucristo, es por Él nada más. El sacrificio de Él es el que importa, independientemente que alguien les hable de la palabra, independientemente que alguien les comparte, les diga, es por Él nada más. Vamos al 14, dice, doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros se ha bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Sí, menciona a Crispo, ahí en Hechos 18:8 lo podemos ver, que era el jefe principal de la sinagoga, pero siendo jefe principal de la sinagoga, no creía en Cristo. Caray, ¿cómo? Si era de una sinagoga, pues no creía en Cristo. Pero era religioso, no creía en Cristo. No porque vayamos a una iglesia, no porque carguemos la Biblia, no porque en nuestros posts, ¿sí?, de las redes sociales pongamos una cita bíblica, quiere decir que nosotros realmente creamos en nuestro Señor Jesucristo. Eso se tiene que manifestar con frutos en nuestras vidas, en nuestro proceder, en nuestro hablar. Si nosotros leemos la Biblia, de nuestra boca va a salir la Biblia. Si nosotros no leemos la Biblia,
no va a salir la Biblia, va a salir todo menos la palabra de Dios. Debemos de estar conectados y como decía por aquí ahorita, decía que hay que llenarnos de su pan, ¿sí? Llenarnos del pan de vida, que es su palabra. Entonces, para podernos alimentar, necesitamos alimentarnos primero con lo espiritual, que es la Biblia, la palabra. Hay que llenarnos de esto para poder compartir este tipo de pan con otras personas que están necesitados en el mundo de este pan, ¿sí? Dice que era el Crispo, era jefe principal de la sinagoga, y dice ahí, dice, y creyó en el Señor con toda su casa, y ahí muchos fueron bautizados. Sí, como podemos ver, creyó hasta que se le predicó y fueron bautizados. También dice por ahí de Gallo, lo vemos en Romanos 16:23. Saluda a Gallo, dice, ejército mío. Aquí podemos ver que Gallo se ve y se denota que era una persona importante para el evangelio, ¿sí? Importante en el aspecto que predicaba el evangelio, llevaba la palabra a otros lados, compartía la palabra. Y hermanos, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Pero tenemos que llegar con amor, hermanos. Porque si digamos, arrepiéntate, pecador, porque si no en este momento te consumes en el infierno. No, no, hermanos. De verdad. Nada más dicen arrepiéntete y cuando digan pecador, de ahí en adelante ya no les van a escuchar. ¿Sí? ¿Sabes qué? Cristo te ama. Eres tan importante para Cristo. Déjame te platico. ¿Qué hizo Cristo por ti? ¿Sí? Entonces, debemos de cambiar nuestra manera de proceder porque no les van a creer o no van a querer escucharles. Porque muchas veces se acercan con una situación, un carácter muy enojados y claro que nadie les va a escuchar. Vamos al versículo 15. Dice, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre, dice Pablo. Entonces, no importa el nombre de Pablo, no importa Raúl Oya que digan, él me predicó. No, por favor, no. Que nuestros nombres no aparezcan en ninguna parte, que aparezca el nombre de Jesús, el nombre de Cristo, que él fue el que nos dio salvación. Sí, el de uno no, para nada no debe aparecer, no debe mencionarse, no debe decirse, al contrario. Dios me dio una oportunidad con una persona que ya no me acuerdo cómo se llama, pero gracias a esa persona, yo vine a buscar a Dios a los pies. Me habló. ¿Por qué? Porque Dios se encarga de eso. Dios nos pone el momento, las personas y las palabras para poder predicar el evangelio. No somos nadie nosotros. No somos nada. Ni nos merecemos nada como para decir, gracias a mí llevé 458 personas al cielo. No. Lo comentaba en una ocasión, en una de las reuniones que tenemos en la casa, le decía, o sea, ¿qué tan importante es verdaderamente saber la palabra? Decía un sacerdote ya muy mayor, decía, yo he sacado muchas almas del purgatorio y las he llevado al cielo. Caray, decía yo, ¿cómo? Resulta, dice, que yo todos los días rezo el rosario. Y por cada rosario que yo rezo, un alma se va al cielo. Y yo tengo rezando, dice, desde los 14 años. Y ahorita tengo 70 y tantos años. Y ahí se pone a platicar la historia. Ahora, hagan cuentas cuántas almas he llevado yo al cielo. Ok, muy bien. Está muy bien redactado todo eso. Y aquí en la palabra, donde dice, el rosario lleva un alma al cielo. Y aquí en la palabra, donde dice, gracias a lo que diga un hombre rezando, saca un alma al purgatorio. 1, no hay rosario. Aquí en la palabra no dice. 2, no hay purgatorio. Y 3, ningún hombre puede llevar a otro al cielo, nada más que nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Así es de que no nos jactemos de que conocemos la palabra y que gracias a lo que yo diga van a ser salvos. No, eso no es posible porque dice la palabra que no somos nadie para cambiar el corazón del hombre. Solo el Señor cambia el corazón del hombre. Solo Él, no nosotros. No somos nada ni nadie. No nos jactemos de eso. Es importante que demos el honor a quien honor merece, que es nuestro Señor Jesucristo. Él nos da las oportunidades todos los días de volver a empezar una relación bonita con Él. Si no la tenemos, tenemos una oportunidad hoy. Si tenemos la relación con Dios, reafirmar esa relación con Dios. Sí, es necesario que tengamos esa relación. Cuando andamos de noviecitos, todos los días queremos hablarle a la novia y decir, escuchar su voz, un mensajito. Cuando estamos de espositos, también todos los días queremos hablarle a la esposita. Y cuando estamos viejitos, pues también queremos hablarle a la viejita, ¿sí? Al viejito.
Pero ¿qué pasa cuando tenemos una relación con Dios? No queremos leer la palabra, no queremos estudiar la palabra, no queremos orar, no queremos tener esa relación. No, es que nos quita tiempo. No tengo tiempo, ahorita ando bien ocupado. Más tarde voy a orar. ¿Cuándo? Ahorita que tenga chance. ¿Cuándo vas a tener chance? Más tarde, es que estoy ocupado, ahorita voy a hacer unas cosas. Ah, pero déjame publico un post donde dice, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Ah, eso está muy bueno. Pero para poder decir esto, tienes primero que ganarte ese mérito. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Ok, ¿está Dios contigo? ¿De verdad está Dios contigo? Para poder decir, ¿quién contra mí? Primero, gánate ese derecho. Decir, Dios conmigo. Ahora sí, ¿quién contra mí? ¿Sí? Porque no es contra mí, es contra Dios. Dios nos ama, nos cuida, nos protege, nos guía. Pero si no le hacemos caso, no nos va a cuidar, nos va a proteger de la manera que nosotros queremos. Más aún así, Dios nos ayuda. Vamos al versículo 16. Dice, también bauticé a la familia de Estefanas, de los demás. No sé si he bautizado a algún otro. Dice, bueno, he bautizado a este y a su familia. Y no sé a quién más, dice Pablo. No sé, de plano, no sé a quién más. La casa de Estefanas, que fueron los primeros convertidos en Acaya, se dedican al ministerio ahí precisamente, en Acaya, una pequeña región de Corinto. Lo vemos en 2 Corintios 11:10. Dice, se verá cuánto tiempo pasa en Acaya y cuánto tiempo hay amor por ellos. ¿Por qué? Porque en ese lugar querían conocer de Dios, de Jesús. Necesitaban a Jesús en sus vidas, en su pueblo, en sus familias. Por eso pasaban tiempo con Dios. Que así sea nuestro hogar, hermanos. Que así sea. Y aclara, ay, no sé a quién más bauticé, hombre. No es importante a quién bauticé, ¿sí? No es importante lo que yo hice. Es lo que hizo Jesús en la cruz por cada uno de ellos. Que le busquen. Vamos al versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Podemos llenar de palabras muy bonitas, muy rimbombantes, llevar un mensaje muy caballeroso de parte de hombre, pero si cambiamos lo que es el sacrificio de la cruz, de nada sirve que podamos hablar, predicar con este tipo de palabras. Tenemos que llevar a los pies de Cristo y a la cruz a todas esas personas cuando ellas quieran. No tenemos que llevarlos obligadas, no, pero sí tenemos que decirles, si tú quieres, hoy puedes venir a los pies de Cristo. Te perdona, te limpia y ya puedes ser un hijo de Él. Sí es importante que no hagamos este tipo de acciones donde nos creamos más, porque sabemos más, porque estamos grandes o porque yo ya me comí 55 libros escritos por hombre donde dice qué debo de hacer, cómo le debo de hacer y que no. Quieren un manual de vida, está la Biblia. Quieren equivocarse lo menos posible, está la Biblia. Tienen dudas, está la Biblia. ¿Sí? No saben qué hacer con sus hijos, con sus hijas, con sus padres, con sus hermanos. No saben qué hacer en ciertas situaciones, está la Biblia. Todo lo que quieran saber está en la Biblia, sin cambiarle nada, sin quitarle nada, sin ponerle nada. Es la Biblia la que nos puede llevar. ¿Sí? No, ahorita hoy en día no tenemos un Pablo que nos jale las orejas sobre la división de las iglesias. De igual manera, en casa tenemos una pequeña iglesia cada uno de nosotros, en la cual debemos nosotros de presentar a nuestro Señor todos los días y permitirle que se presente y que esté con nosotros. Debemos de presentar la palabra todos los días. La palabra es viva y eficaz también en nuestra casa, también en nuestro hogar, con nuestras familias. Debemos de presentarla, debemos de tenerla ahí presente. Por favor, vamos a Corintios 12, 25, 27. Primera de Corintios 12, 25 al 27. Dice, para que no haya
para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, así como nosotros nos preocupamos por nosotros los mismos y por la iglesia y por los hogares. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Pero qué difícil son estas palabras. Cómo pesa y cómo duele. Porque cuando a un hermano le va bien, hay algunos hermanos que, pero ¿por qué a él le va rete bien y a mí no? Pues si yo cargo la Biblia en mochila todos los días, no tengo tiempo de leerla, pero cargo la Biblia. Sí, híjola, ¿por qué a él le va bien y a mí no? Pero cuando una persona, un hermano, un vecino, un familiar está mal, se lo merece, ¿no? Sí, por eso le va mal. Claro, por eso se tenía que enfermar. No, hombre, si lo conociera. Pero lo conoces, ¿sabes cómo es? No, pero me imagino que así debe ser, es bien malo, bien malo. Sí, sabemos perfectamente que nosotros no somos nadie para juzgar. Estamos para exhortar, eso sí. No, tú no eres nadie para juzgarme. No, no te preocupes, no te voy a juzgar yo, te va a juzgar Dios. Pero la palabra dice qué es lo que debes de hacer y qué no debes de hacer. Sí, te invito a que veas qué debes de hacer y qué no debes de hacer. Pero cómo nos gozamos, ¿verdad? Con los hermanos que les va bien. Y cómo nos duele con los hermanos que les va mal. La verdad sí nos duele. Cuando a algún hermano les va mal, el hermano que tuvo un accidente, todos lo podemos sentir y podemos ver la mano de Dios ahí con él. ¿Sí? De igual manera, ese sentimiento tiene que ser, pero para con todos, no nada más con cierto grupito. Bueno, él me cae bien, con él sí me duele. Él me cae bien, con él sí festejo sus logros. No, él no me cae bien. Dios le bendiga, que le vaya bien. No, tiene que ser con todos, hermanos, porque somos miembros de un cuerpo, de una iglesia. ¿Tienes división en tu corazón por ciertas personas? ¿Qué creen? No son parte de la iglesia. ¿Quién soy yo para decir? No, no lo digo yo, lo dice la palabra. Si eres parte, miembro de una iglesia, si eres parte del cuerpo de Cristo, te va a doler y vas a festejar también con las personas sus logros. No puedo festejarlo. No eres parte de ese cuerpo de Cristo. Y la palabra lo dice. Duele, pesa y a veces qué bueno. ¿Sí? Qué bueno que les va bien y qué bueno, hay que festejarlo. El gozo debe estar en nosotros, hermanos, si tenemos la paz de Cristo. Si no tenemos la paz de Cristo, se va a notar y no va a haber gozo. Nuestras caras van a ser diferentes. Un cuerpo está conectado por grandes, pequeñas terminaciones nerviosas. Lo que siente el dedo se va hasta arriba y en cuanto te cortas, te pegas, volteas y revisas tu dedo, tu mano, a ver qué fue lo que te pasó. Yo no he visto que alguien se pegue y nunca se revise dónde le dio el golpe. Al contrario, en cuanto se pega uno, eso es parte del cuerpo. Analiza qué fue la situación y qué gravedad es. Pero ¿qué pasa si uno se pega y no siente? Te pueden lastimar de una manera horrible y no sentir. ¿Sí? De igual manera, se corta esa parte, ese miembro y no va a sentir. Claro que se siente. Entonces es parte de un cuerpo. Así como las personas que se duelen por las personas que les pasa algo, los hermanos, ¿sí? Les duele, es parte del cuerpo. Si no les duele, no es parte del cuerpo, hermanos. El cuerpo de Cristo tenemos que estar unidos. Somos una familia en Cristo. ¿Sí? A veces no nos gusta, pero somos una familia en Cristo. Hay una advertencia. Vamos a Marcos, por favor, 3:24-25. Marcos 3, sí, del 24 al 25. Dice el 24, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. 25, si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Si nosotros nos dividimos en casa, la casa no se va a sostener. Si la iglesia se divide, la va a sostener Dios, pero no va a prevalecer la mayoría de la gente.
porque la iglesia no es una estructura, la iglesia la hacemos nosotros, hermanos. Y si estamos convencidos de que el Señor está con nosotros, debemos estar convencidos de que nos acompaña, nos ayuda y que la palabra nos sostiene. La casa dividida es muy importante para las familias que estén unidos. A veces no se puede. Sí, sí se puede. Si estamos en Cristo, se puede. Si no, no estamos en Cristo. Vamos a Tito 3, de 9 al 11. Tito 3, del 9 al 11. La Reina Valera tiene un título de esta parte que dice: evitad disensiones. Dice el 9, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Hermanos, si somos partes de una iglesia, no podemos ponernos a discutir sobre la palabra de que si dice esto, no, no dice. Es que dice esto, no, no dice. Dice esto otro. Son disensiones, hermanos. La 10 dice: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, desecharlo. El 11, sabiendo que él tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Llega un momento en que se le dice al hermano: entiende, no es eso que tú dices, no sostengas lo que estás diciendo porque no es parte de la palabra. Y aún así se hace. Aún así insisten. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se dice, se le comenta, mas si no quiere entender, no sigan de necios también queriendo discutir la palabra. Es que entiende, no es lo que tú dices. Entiende, no es lo que tú dices, sí es lo que yo digo. No, ya es necedad de parte de ambos. Debemos estar, como les decía al principio, de acuerdo, debemos estar en una armonía y debemos estar sobre todo en la palabra. Será condenado el que hace división. Pero Dios permite las divisiones de este tipo de situaciones, de familias, de casas, y quieren saber por qué. Vamos a 1 Corintios 11, 19. Los traigo por toda la Biblia para pasearnos un ratito, para que no se los olvide. Yo sé que no se los olvida. 1 Corintios 11. Y dice al 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Ayer lo comentábamos. En la traducción, nueva traducción viviente, dice de esta manera: así que por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Los que están conforme a Dios van a ser reconocidos. Los que están en contra de lo que dice la palabra de Dios, Dios no los va a reconocer. Así es de que de qué parte estamos. Lo que decimos coincide con las obras, coincide con la palabra, o no coincide, o beneficia nada más a lo que yo quiero hacer o decir. Dios está sirviendo a su pueblo para ver quién merece estar con él y a ver quién se queda. Nos vemos como las iglesias mencionadas en Apocalipsis en el capítulo 2 y 3. La iglesia de Éfeso, iglesia sin amor a Cristo. La iglesia de Pérgamo, una iglesia cómoda, inmoral, idólatra, hereje, o una iglesia corrupta como la de Tiatira, idólatras e inmorales. La iglesia muerta de Sardis. La iglesia tibia de la Odisea, iglesia indiferente totalmente a la ley de Dios. ¿Por qué no mejor tomar las iglesias de ejemplo, como la iglesia de Esmirna? Una iglesia perseguida pero fiel. Y probados por Dios, fueron echados a la cárcel algunos y tendrían tribulación y fueron fieles hasta la muerte. O la iglesia de Filadelfia, fiel a Dios, nunca negaron el nombre de Dios, no fingieron ser pueblo de Dios y guardaron su palabra. Tomemos estas iglesias de ejemplo, hermanos. Tanto iglesia personal,
iglesia en nuestro hogar, como la iglesia que tenemos ahora. Es costumbre decir una frasecita. Dice, no hay división en el cuerpo de Cristo si la iglesia está en Cristo. Todos unidos, hermanos, en el Señor y acompañados de la palabra. Lo dice muy claro en Mateo 18, 19, 20. Donde uno o dos se reúnen, ahí voy a estar. Entonces, si nosotros nos reunimos aquí para escuchar la palabra, para orar por otros, Él va a estar aquí. Seamos testimonio de esto.